Antes de hablar, tu voz podía oír. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste tu aliento en mí. Has sido tan bueno para mí. Tu amor me envuelve, me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 99 y va por mí. No puedo ganarlo ni merecerlo,
Buenas tardes, amados, ¿cómo están? Ya estamos llegando a los 120. Pero lo peor que nos puede pasar es pensar que esto va a cambiar para mejor cuando pase lo del coronavirus. Siempre el tiempo mejor es el que Dios nos da a vivir hoy. Este es el día que nos dio el Señor. Y es extraordinario porque se pueden hacer distintas cosas desde el gobierno, pero de ninguna manera pueden detener a la Iglesia de Cristo. Es lo único que no se detuvo. Ni el coronavirus, ni ninguna otra cosa creada nos va a separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Venía compartiendo acerca de más que la oración, de nuestra relación con Dios, nuestra comunión con Él. Porque todo tiene sentido en Dios. Si separado de Dios, no somos nada, no tenemos nada, ni siquiera esperanza de que después pueda ocurrir algo, porque todo fue hecho por Dios en Cristo Jesús. Entonces, como vengo hablando bastante acerca de la oración y de específicamente la oración vocal, la meditación, y finalmente compartí algo acerca de la contemplación, lo que hoy quería decir precisamente y reafirmar que la oración es solamente un medio para relacionarnos con Dios, para poder expresarnos a Él y para que Él nos reciba. Y combatí un poco la idea de la oración vocal, que es la que más hace la iglesia. Yo digo, hasta los grupos de oración donde uno pone una cajita y van las peticiones, digo, solo eso, el hecho de peticionar y nada más, ya se convierte en un problema. Porque después de la petición viene en todo caso la acción de gracias. Pero qué poca actitud tenemos para aquietarnos frente a Dios con la finalidad de oír su voz, de percibir lo que el Señor quiere de nosotros. Es tremendo la distancia que hay entre lo que resultaría si Dios hace lo que nosotros le pedimos o nosotros hacemos lo que nos pide Él. Y para introducir como la finalidad es relacionarnos con Dios en plenitud, me gustaría compartir algún análisis acerca de cómo comenzó nuestra separación de Dios y cómo afecta eso nuestra realidad actual. Lo que ocurrió en el huerto de Edén cambió la matriz existencial del hombre y la mujer. No solo los separó de Dios, los separó del semejante y metió en el mundo, que tenía una expresión universal, la voluntad de Dios perfecta, expresada con una unidad y una armonía que se podía ver en todas las cosas, tanto que Dios no puso en el huerto de Edén a Adán y Eva hasta que primero separó la luz de las tinieblas, extrajo el aire de esa mezcla extraña que había entre el aire, el agua y la tierra. Caos total. Él puso cada cosa en su lugar, después puso las plantitas, después empezó con las aves del cielo, los peces del mar, todas las bestias. Primero puso el alimento, las plantas, después puso a todos los animales, los seres vivos más complejos, y finalmente, cuando todo estaba armado y en perfecta armonía, dijo: vamos a hacer algo diferente, no va a ser un invento, voy
a hacer algo como yo mismo. Y creó Dios al hombre, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Qué extraordinario, qué abundancia tremenda. El último versículo del capítulo 2 de Génesis, el relato de la Escritura dice, los últimos dos, por tanto dejará el hombre al padre y a la madre y se unirá a su mujer y serán los dos una sola carne. El 25 dice, es muy cortito, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Extraordinario. Extraordinario. Aparece el capítulo 3. Y en el capítulo 3 habla de la serpiente, que era el más astuto de los animales del huerto que Jehová Dios había creado. Y vino el diablo y le dijo a la mujer, ¿qué hace Eva? Así que Dios no te deja comer de todo. Y cómo ella se prende en ese diálogo. Ay, Dios, qué error tremendo. Dijo, sí, Dios me deja que coma de todo, solo del árbol que está en el medio del huerto, que tiene una fruta que es el conocimiento del bien y del mal, de la ciencia. Dice, de ese no tengo que comer porque dice que el día que coma de eso me muero. Y el diablo le dijo, no, pero de ninguna manera, sino que sabe Dios que el día que comas de ese fruto, vas a ser como Él, sabiendo lo bueno y lo malo. Y digo, qué tremendo como el Señor me explica. Dios hizo al hombre perfecto y lo puso en un medio perfecto. Y vino el diablo y le dijo a Eva que si ella comía lo que Dios le dijo, que no tenía que comer, iba a ser como Dios. Digo, sensatamente, capaz que alguna vez lo intentaste. ¿A vos te parece que haciendo justamente lo que Dios dice que no hay que hacer, podés ser como Dios? Digo, es capaz que alguno lo intenta, pero ese era el consejo del diablo. No, dice, si vos comés no te vas a morir. La verdad que Eva no murió en el sentido de dejar de existir. Siguió respirando, por lo menos lo suficiente como para darle al marido para que coma el mismo fruto. Pero hubo algo que entró en ella, y esa es la muerte. La muerte tiene mucho que ver, la muerte de tu persona espiritual, con lo que se exterioriza después en la falta de libertad para dejarte ver como sos, como Dios te ve. Dice, entonces le dio Eva al marido, después de haber comido, le dio al marido. Ahí hay otra cosa, porque los maridos fuimos puestos para guardar y labrar el huerto, o sea, el que cuida, el que provee, el que gobierna. Y él no lo impidió. Digo, ¿dónde estaría Adán cuando Eva charlaba con el diablo? Digo, bueno, pero ese es guardar, y no sé cómo habrá sido como labrador, pero el hecho de no guardar es peligroso siempre. Y bueno, le dio al marido, dice, el cual también comió. Entonces fueron abiertos sus ojos y tuvieron conciencia, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cosieron delantales de hoja de higuera para cubrirse.
Digo, qué cosa terrible que hace el pecado. Y qué logro tremendo del diablo que podemos percibir si está o no está en nuestra vida por nuestra actitud, precisamente. Porque esto no se define dogmáticamente. La obra de las tinieblas en mi vida es si ando en tinieblas o ando en luz. Y ahí lo que hicieron fue coserse delantales de hoja de higuera para taparse la desnudez. En el 2:25 de Génesis estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. En el verso 6 del capítulo 3 vieron el fruto, lo comieron, se dieron cuenta que estaban desnudos y se cubrieron. Yo digo, qué extraordinario trabajo hizo el diablo ahí. Porque lo que ocurre generalmente ahora es que no solamente el hombre hecho a imagen de Dios peca, sino que lo primero que intenta después es que nadie se dé cuenta. Y es terrible lo que hizo ahí el diablo. Esa conciencia que en vez de alumbrar los ojos y decir, esto estuvo malo, Adán le tuvo que haber dicho a Eva, ¿cómo estás haciendo lo que Dios dijo que no había que hacer? Pero no se animó, capaz, para evitar una discusión en la casa, ¿viste? Cómo es Eva, que no le gusta que la corrijan, y bueno, ya se va a dar cuenta. Pero hasta el día de hoy quedamos adheridos a esta actitud, porque hasta el día de hoy realmente nadie sabe lo que hay en nuestro corazón, solo Dios y nosotros mismos. Hasta el día de hoy, los delantales de hoja de higuera permanecen sobre nosotros, convirtiendo nuestro corazón en un misterio solo develado a la mirada de Dios y a la conciencia propia que, acostumbrada a pecar, está bastante adormecida. ¿Qué ocurre en el versículo que viene después? Oyeron la voz de Jehová, dice Dios, que se paseaba en medio del huerto, en medio de los árboles del huerto, y se escondieron. Digo, ¡ay, qué cosa tremenda! Porque, ¿qué les habrá pasado? Habrán dicho, no, cuando Dios se dé cuenta nos va a retar, o hicimos lío. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Y la verdad, no sé cómo se hubiera arreglado, pero eligieron el peor de los caminos, esconderse del que los podía ayudar. Digo, otra actitud nuestra que en general es capaz que uno abre su corazón ante quien se siente comprendido, pero no ante quien lo puede ayudar. Es conmovedor, digo, qué cosa, tantas cosas que veo y a través de años de ministerio y de enterarme. Digo, qué feo que un adolescente le cuente a un compinche lo que hizo y no conviene, en vez de decirle a los padres para que lo ayuden a salir, a resolverlo. Esos son los delantales de hoja de higuera, y eso lo colocó el diablo en el corazón de la humanidad. Toda la humanidad está así, y lo terrible es como sentencia el proverbio en el capítulo 28, el verso 13, el que encubre su pecado, el que trata de disimularlo, que no se dé cuenta cuál es su debilidad, el que está acostumbrado a mostrar sus virtudes y disimular sus defectos, no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará, mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Por qué es tan importante ver esto? Porque lo que nos separa de Dios es el pecado. Y si yo después quiero venir al Señor
y estoy en pecado, Dios no me puede recibir. Y si quiero llegar a Dios disimulando mi pecado, Dios me mira y dice, ¿de qué se trata? ¿Qué estás tratando de hacer? ¿De que yo que veo tu corazón más que oír tus palabras? Yo que cuando te miro, te conozco. Yo que sé que antes que venga el pensamiento a tu mente, yo ya sé lo que estás tramando. A mí me querés hacer creer que vos sos ese que decís vos, cuando yo estoy viendo qué hay en tu corazón, por favor. Así que el plan del diablo, que para mí fue magistral por lo que logró, y la permanencia, es un producto que ha durado durante toda la historia de la humanidad. ¿Qué hizo el diablo entonces? No creo que te suceda a ti, pero es capaz que a alguno le puede pasar. El hombre, desde ese momento, en vez de oír la voz de Dios, oír su consejo y obedecer, piensa, analiza y elige qué hacer. Así está la humanidad. Una humanidad que no obedece linealmente lo que Dios dice, solamente elige. No es tan así, va un poco más allá. Y es una humanidad que aún se expresa dentro de la iglesia con cierta mediocridad a pesar de lo que Dios ya hizo. Qué tremendo esto que ha ocurrido. Ahora, aunque el hombre pecó, Dios siempre fue el que buscó el camino de la reconciliación. Dios jamás vio al hombre en pecado como un elemento irreversible, vio el daño objetivo del hombre y entiende que la paga del pecado es la muerte. El hombre quedó separado de Dios, pero Dios nunca se resignó. Así que a pesar de que eso separó al hombre de Dios, Él nunca aceptó este hecho como una realidad terminal, irreversible, permanente, sino que inmediatamente después de la caída le dijo a Adán, a Eva, la serpiente, en el capítulo 3 de Génesis, verso 15, que de la mujer que el diablo había herido en el talón, en el calcañar, iban a ser un hijo. Y el hijo le iba a aplastar la cabeza, la va a herir de muerte. Y digo, gloria a Dios. Porque nunca se desanimó Dios, ni lo toma de sorpresa la intencionalidad del diablo. ¿Qué es lo que quería Dios en ese momento? Volver al hombre a su comunión, a donde lo planeó en el principio. Dios quiere tener hijos parecidos al modelo que envió para que podamos ver a su hijo Jesús. Y tuvo varios emprendimientos, digamos. A Abraham le habló, después habló con Jacob a través del ángel, le habló a Moisés, le habló a José, y siempre se expresó tratando de tener un vínculo. Cuando comenzó el éxodo, yendo de la tierra de Gosén en Egipto hacia la tierra que le había prometido a Abraham, ocurrió algo diferente. Dios le dijo, yo quiero, ya que ustedes van caminando para Canaán, yo quiero ir con ustedes. Vamos a construir una carpa grande, y les dio a ellos una manera de hacer la carpa, qué tenía que tener, cómo eran las cortinas, cuáles eran los espacios, qué cosas tenían que ir adentro y de qué modo se tenían que usar. Ahora, la verdad, dentro
de esa carpa, el tabernáculo de reunión, afuera podía estar el pueblo. Entraban al primer lugar de la carpa, al lugar santo, los sacerdotes para ofrecerse los oficios de culto permanentemente. Después venía una cortina que no importa el espesor que tenía la cortina, pero establecía una separación inmedible entre lo que los hombres le podemos ofrecer a Dios, los panes de la proposición, el candelabro encendido, el incensario, el altar del sacrificio a la entrada del tabernáculo, el lavacro donde todo sacerdote debía lavarse antes de entrar al lugar santo, pero nadie podía entrar al lugar santísimo, porque ahí no estaban algunas conciencias de Dios. Ahí estaba la persona de Dios. Había querubines sobre el propiciatorio con alas extendidas, y estaba el arca donde estaba lo que Dios proveía al hombre, ya no lo que el hombre presentaba a Dios. Ahí estaban las tablas de la ley, la vara de almendro que había reverdecido, y el maná que había sostenido a Israel durante el trayecto hacia la tierra prometida. Sostenimiento, guía de verdad eterna, y sobrenaturalidad y potencia de Dios en todas las cosas. Pero ¿quién podía entrar ahí? Y el sacerdote, solo una vez al año, habiendo ofrecido sacrificios por los pecados de él y por los del pueblo. Si algo fallaba cuando el sacerdote entraba a la presencia de Dios, moría. Así de tremenda era la separación, la distancia, la santidad de Dios y el contraste con las cosas, las obras que el diablo había logrado en el hombre de pecado. Así que ahí aparecían permanentemente sacrificios que se presentaban en el altar de bronce a la entrada antes de la carpa, en el espacio libre, para que se sacrifiquen allí animales y se consuman en el fuego para elevar a Dios. Pero mira lo que dice Hebreos 10:11. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Ahí está. Se ofrecían sacrificios, pero esos sacrificios no terminaban de perfeccionar al hombre que había pecado. Solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin antes haber ofrecido sacrificios por los pecados del pueblo y los propios de él. Porque si algo entraba ahí y todavía estaba en pecado, moría irremisiblemente. De todos modos, esta relación era imperfecta, porque requería de que el que entre a la presencia del Señor no tuviera ninguna cosa, ninguna falla, nada que le pudiera dañar, nada que pudiera ensombrecer, porque si tenía alguna manchita, iba a morir. Ahora digo dos aspectos que son necesarios para llegar a nuestra perfecta comunión con Dios. El primero es imposible de realizar por el hombre, no importa la cantidad de sacrificios que podamos presentar a Dios. Esos sacrificios no pueden hacer perfectos al hombre. No se podía. Había que estar permanentemente alimentando este asunto, porque pecamos y otra vez, pecamos y otra vez. Pero
una cosa que el hombre no puede hacer, y la tuvo que hacer Dios, resolviendo el primero de estos dos aspectos. Dice así Hebreos 10:12, pero Cristo, ¿ves? No, los otros sacrificios que se ofrecían continuamente no podían presentar perfecto al hombre, pero Cristo, ay, Cordero de Dios, precioso, habiendo ofrecido una vez y para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Mira la obra de Dios en Cristo. La obra de Dios en Cristo. Por eso el que tiene al Hijo tiene la vida. Porque con Cristo somos juntamente crucificados. Porque con Cristo somos juntamente muertos. Porque con Cristo somos juntamente sepultados. Porque con Cristo somos juntamente resucitados a una vida de perfección. Porque Dios nos ve solamente en Cristo Jesús. Dice Romanos, el apóstol Pablo, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús nos ha hecho libres de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible, ¿cómo era? Imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y lo remata en 2 Corintios 5 al decir que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Algo extraordinario que quiero decir, porque había dos elementos que tienen que ir juntos. El primero no lo podíamos hacer nosotros, lo resuelve Dios entregando la vida del Hijo. Pero el segundo es algo que nosotros tenemos. Tenemos que entrar en plena certidumbre de fe, lavados con agua pura, en conciencia de que entramos por la gracia de Dios en Cristo Jesús. Y ahí está el segundo problema, y es al cual me voy a referir seguramente en el próximo mensaje. Pero te quiero decir esto. En primer lugar, Dios es el que siempre tiene la iniciativa. Y en segundo lugar, Él nos vino a buscar no siendo engañado por nuestra apariencia. Los delantales de hoja de higuera los tenemos para el resto de la gente. Para Dios no. Dios sabe lo que somos. Pero Él mostró su amor para con nosotros, en que siendo aún nosotros pecadores a su tiempo, Cristo murió en nuestro lugar. ¿Cómo nos ve el Padre? En pecado, pero en Cristo. Y cuando estamos en Cristo, participamos de su muerte, pagamos la condena y volvemos a nacer a una nueva vida. ¿Para qué decimos? Para entrar en completa libertad a la presencia de Dios. Ya no hacen falta los continuos sacrificios. Tenemos uno, no venimos a Dios con virtudes y una vida ejemplar. Venimos a Dios diciéndole te amamos, nos rendimos a ti y traemos en nuestras manos solamente no virtudes, sino un cordero, el cordero inmolado por nosotros. Y el Padre nos ve en él y nos lava de nuestro pecado. Dios te bendiga.